Desde los avances que le han dado a Edge Chromium 87, el primer vistazo a Microsoft Word totalmente con un tema oscuro, y sí, ya han revelado las próximas características que tendrá el futuro Windows 10 y también, claro que sí, el nuevo explorador de archivos que llegará en Windows 10 en 2021. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de Microsoft en relación a Windows 10 y a todos los productos que se derivan. Vamos a irnos, claro que sí, ya al granazo perfecto, porque Microsoft Edge 87 ya se hizo de notar, claro que sí, después de que se lanzó lo que es Chrome 87, lo que es Firefox 83, lo que es la actualización de Brave, la actualización de Opera. Pues mira, ya lo tienes. Edge 87 básicamente no trae demasiadas novedades, básicamente características de privacidad, funciones de compra, la herramienta de comparación de precios que ya está totalmente disponible, la implementación de mejoras en cuestión con la lectura de PDF, el desplazamiento de PDF que ahora es más fluido, y la compatibilidad con DNS sobre HTTPS. También se puede ya obtener pues otra clase de mejoras en relación con los iconos redondeados, que ahora se está expandiendo ahí a lo que es Edge Chromium en esa actualización. En ese específico de las esquinas redondeadas es básicamente para los probadores de Canary, pero mira, ya estará disponible a finales de este año, así es que sin duda hay que sacarlo ahí. En cuestión de navegadores, pues mira, ya está disponible Edge Chromium 87. Después quiero destacar que Microsoft ya dijo como tal, ya es un hecho, que va a suspender, va a tomarse un descanso en diciembre. No habrá actualizaciones prácticamente de controladores, sí de seguridad, pero mira, no de controladores, así es que no habrá, y eso lo destaqué en el video de esta semana. Son importantes que no te pierdas esa clase de videos. Hemos tenido un poco de decaídas, obviamente hay personas que no les gustan tanto las noticias, pero siempre es importante, si manipulas lo que es Windows 10, yo te invito a que obviamente no te pierdas los videos enriquecedores de noticias, porque son fundamentales para saber qué están pasando con las actualizaciones, qué pasa con el sistema operativo. Así es que, bueno, ahí te lo dejo al aire eso. Recuerda suscribirte a este canal, claro que sí, tremendo spam, ¿no? Pero mira, vamos a pasarnos directamente ya a la siguiente noticia, porque Chrome finalmente admitirá la mejor función de red de Windows 10 para guardar datos, y es que ya lo sabemos, se actualizó a lo que es Google Chrome 87, pero de todas maneras los de Google siguen implementando mejoras, y ahora pues claro que sí, Google Chrome desafortunadamente no respeta la conexión de medida de Windows 10 y no puede reducir el uso de ancho de banda ni habilitar el modo de ahorro de datos. Eso ya lo habíamos visto en noticias muy viejas, pero tal cual ya Chrome admitirá la mejor función para que esto ya prácticamente no suceda en una próxima actualización que le implementarán. Ya han estado abordando todo esto, de hecho ya lo señaló Microsoft, tal cual lo reafirmó, y también Google dijo que en efecto ya estarán trabajando con una función que permita a los usuarios reducir el uso de ancho de banda y de esta manera pues explotar al máximo lo que es la conexión a la red. Y bueno, tal cual Microsoft afirma que los navegadores Chromium deberían admitir conexiones de medidas para satisfacer las necesidades de los clientes. Así es que Google ya obviamente se hizo ante esto, ya estará actualizando lo que es el navegador, y mira, todos contentos, todos felices. Me parece sin duda algo sensacional. Y después habría que destacar que Microsoft finalmente detalla la versión moderna de Windows 10 sobre la administración de discos. Esto también lo había sacado ya meses, que le iban a seguir abordando la nueva herramienta de administración de discos, que ya estará disponible próximamente. Pues mira, ya tal cual Microsoft dice que también ha simplificado enormemente la interacción de los componentes, de los modelos de objetos de componentes, por las siglas COM, dentro de la nueva interfaz moderna, que tal cual estarás viendo ahí, tal cual una pequeña mini filtración que se ha abordado ahí de lo que es este mecanismo de actualización desplegado ahí. Y Microsoft señala que espera que la aplicación moderna funcione y reaccione mejor a los cambios en tiempo real para reducir el largo tiempo de espera. La interfaz de usuario de la herramienta de administración de discos modernas es simple y sencilla, a lo que se centra únicamente a poder ver ahí los objetivos, únicamente en la administración del almacenamiento del dispositivo, y ahí tal cual, sin duda es tal cual como lo estás viendo, muy básica, muy estándar, pero estará abordada yo creo que para el próximo año. Hablando también acerca de pequeñas novedades en cuestión de interfaz, pues mira, el primer vistazo a Microsoft Word
para escritorio con un nuevo tema oscuro. Eso sí es grandioso. Windows 10 viene con un tema ya desde hace varias actualizaciones. Durante años Microsoft Word ha vivido con esto de no tener un tema oscuro, simplemente tener un tema claro, pero quiero decir que ahora Word está cambiando a un tema oscuro y se ve sin duda, mira, se ve mejor, luce perfecto, como se pueden ver aquí en las capturas de pantalla, toda clase de apariencia que esté de esa manera, que no te perjudique tanto los ojos, que se vea más agradable. Pues mira, está enriquecedora. Para aquellos que no lo saben, pueden cambiar el tema de las aplicaciones de Office siguiendo unos pasos, y obviamente te lo estaré dejando abajo en la descripción. El nuevo tema oscuro que ahora se aplica a todas partes se encuentra actualmente en los primeros días de desarrollo y comenzará a implementarse para todos a finales de este año o principios del próximo, pero puedes obtenerlo uniéndote al programa de Office Insider. El tema Black actualizado se lanzará a los usuarios de los suscriptores de Office 2016 y también Office 365. También vale la pena señalar que Microsoft está trabajando en otra actualización de la suite de Office para Windows 10 que permitirá la compatibilidad con un nuevo panel editor de Word, también de Data Visualizer en Excel y otras herramientas. Así es que ya tendríamos el primer vistazo a Word, pero con un tema oscuro. Y después quiero destacar que, hablando acerca de novedades, ya las revelaciones, pues mira, Windows 10 podría obtener estas nuevas características el próximo año, y únicamente las voy a resumir con ciertas capturas, como tal las filtraciones ahí. Hay que destacar que obviamente las Power Toys son muy indispensables y estarán llegando con todo, obviamente con todo en el próximo año. La herramienta de grabación ahí como tal, el modo Wise, la nueva función de representación de funciones de fuentes personalizadas, el complemento a la herramienta de Power Toys, y Windows 10 estará obteniendo más funciones a raíz de las Power Toys. Como he dicho, pues ya estaríamos viendo la nueva herramienta de grabación de la pantalla, también siempre en la cima. Obviamente siempre en la cima pretende ser una clase de herramienta totalmente diferente para hacer flotar algo así como las pestañas o las notificaciones más importantes. Todo esto añadido a los Power Toys, que sin duda se integrarán demasiado en el 2021. La configuración de representación de fuentes también. Obviamente Microsoft planea ofrecer una mayor cantidad de configuraciones para personalizar el sistema de representación de fuentes con características. El selector de color, que le han llamado el selector de color 2. Power Toys ya viene con un selector de color, con una herramienta gratuita, pero el próximo año será aún mejor. Esto, Color Picker 2 se llamará así, se le alineará con la interfaz de Windows 10X, el Fluorescing, y también ha permitido identificar fácilmente los colores de la pantalla. Y también, pues mira, a la aplicación Quick Termate, que obviamente ya lo había destacado me parece en videos pasados acerca de lo que es esta clase de administrador de tareas totalmente avanzado. El buscador de cursor, que también lo había destacado en videos pasados, también será algo indispensable, y el pegar contexto sin formato. Así es que mira, le han dado demasiados avances, son las refiltraciones que se vienen con todo, pero son funciones indispensables que vienen añadidos a lo que son las Power Toys. Así es que en el 2021, ojo, sin duda la gran sensación, déjame te lo digo ya de un solo, serán las Power Toys, añadido como una implementación de herramientas indispensables para Windows 10. Y bueno, después quiero destacar también que el nuevo explorador de archivos de Windows 10 llegaría en el 2021. Según todo esto, se hizo el revuelo por un video que se lanzó ya prácticamente hace un par de meses, ya básicamente me parece que en marzo de este año. Obviamente Panos Panay reveló lo que es un video, pero ahí se dejó de notar un rumor que destaca que ya se vino el nuevo menú de inicio, pero también se viene lo que es un nuevo explorador de archivo. Al menos así destacan en fases de desarrollo la rama Release, en la cual es una característica que podría llegar a pre-release. Obviamente despoja todas las novedades de lo que es el nuevo explorador de archivos. Obviamente esto se desató según de Windows Central, que volvió a recalcar todo esto del video de Panos Panay, en el cual destaca un posible lanzamiento en el próximo año de otro explorador de archivo, o al menos lo estaríamos viendo entre 2021 y 2022 según lo que es ese video el cual lo estás viendo. Así es que estaríamos viendo lo que